cuando nosotros hablamos de la independencia del Padre, el gran pecado, es que nosotros estamos siendo llamados hoy a la reflexión de que realmente el gran pecado para nosotros los cristianos posiblemente ya no es que vamos a tomar licor, y posiblemente que el gran pecado no es porque nosotros andamos diciendo malas palabras, ¿cierto? Sí, sí. O que nosotros los creyentes ya no, ¿verdad? Para nosotros los creyentes, ya nacidos en Dios, que tenemos, aquí yo creo que no hay nadie que tenga menos de 5 años de ser creyente, ¿verdad? Entonces ya con 5 años de ser creyente, más bien el gran pecado o la gran tentación es que usted y yo hagamos cosas separadas de Dios. Porque al final, eso es como mucho de lo que estamos nosotros viendo, que nosotros hacemos muchas cosas que no son malas, ¿sí? No son malas. Vea, por ejemplo, no es malo estar en familia y compartir y querer compartir en familia. Esos son tiempos especiales. No es malo trabajar tanto, o no es malo estudiar, hermano, no, ¿verdad? Eso no es pecado. El tema es cómo yo adjunto todo eso y me lo traigo para lograr entender que yo no debo actuar independientemente del Espíritu Santo. ¿Cómo saber que no estoy actuando independientemente del Espíritu Santo? Bueno, para no perdernos es yendo a la Escritura. La palabra tiene un parámetro muy claro de qué es lo que yo debo hacer, ¿verdad? Y cómo yo debo ser dirigido. Hoy nosotros tenemos que ver también, y esto es un poquito de lo que vimos el martes pasado, que se los pongo ahí. Tomás Kempis dijo, no hay orden alguna que sea tan santa, ni sitio tan retirado donde la tentación no esté presente. Es decir, hermanos, la orden santa de Dios, por eso la tentación no es pecado. Gracias a Dios. La tentación no es pecado, por eso la tentación es permitida por Dios. ¿Sí? Y al no ser pecado, Dios nos trabaja a nosotros como sus criaturas, como su pueblo, para elaborar en nosotros la forma de Jesús. Él lo hace con el Hijo, primero. Jesús es el que es tentado en todo, primero. No nosotros. Nosotros no somos tentados en todo, hermano. Usted y yo somos tentados en algunas cositas. ¿Y cómo nos cuesta? Santo Jesús, ¿verdad? Pero Jesús fue tentado en todo, hermanos. Ahora, también la Escritura nos habla a nosotros que esa es una tentación que va a estar presente así usted se encuentra en cualquier parte del mundo o en cualquier circunstancia de la vida. En cualquiera, hermanos. La tentación siempre está. Pero ¿cuál es la tentación? La tentación es, quiero ponerlo ahí, otra vez, ahí. La tentación realmente es la independencia del Padre. Estar independiente del Padre. Este es el gran pecado, hermano. Para nosotros los cristianos, yo creo, otra vez vuelvo yo a repetir, no es como, yo no creo que aquí ya sea tentación o pecado para alguien agarrar y andar diciendo malas palabras o en adicciones de drogas. Pues ya no, normalmente no. Alguien puede caer en cualquiera de estas áreas, pero no es alguien, un cristiano ya no practica esas cosas. Sí, podría caer en la tentación, pero ya no lo practica. Entonces, pero sí, la independencia del Padre, hermanos, piénselo. Nosotros estamos muy cerca de hacer muchas cosas independientes del Padre. Aquí es donde Jesús trae toda la enseñanza. Ahora, dijimos también la semana pasada que hay 3 niveles de la tentación: la física, la intelectual y la espiritual. Hebreos dijo Jesús, ¿verdad? De Jesús que tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo, ¿verdad? En todo, según nuestra semejanza, ¿verdad? Según lo que nosotros somos, humanos. Pero, ¿qué fue? Sin pecado, ¿verdad? Ahora, esta noche, ya nosotros vimos la semana pasada la tentación física, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que le ofreció pan. Hoy nos toca la parte de la tentación intelectual. Por eso les hice la introducción que les hice con respecto a cuestiones que pasan, al llamado urgente de estar, al llamado urgente de venir, al llamado urgente de que inteligentemente entendamos qué es lo que está pasando,
que el tema, de muchas cosas, de distractores, son los que inteligentemente nosotros tenemos que saber cómo es que el enemigo está funcionando. Vean, hermanos, hay una estrategia de Satanás que es verdad en el libro más leído. Al final yo recuerdo que yo escribí eso, la estrategia de Satanás. Es más, el que tenga ese libro, léalo. Ahí está, es mantenernos muy ocupados. Y al final de los tiempos, eso es lo que va a pasar, hermanos. La ocupación, el Marta, Marta, afanada y turbada, es parte del tema en donde se va a despegar. ¿Y quién podría decir que Marta estaba haciendo algo incorrecto? ¿Verdad? No, pero Jesús da la cátedra y dice, pero tu hermana escogió la mejor parte. Yo creo que el estudio de la palabra, la oración, el ayuno, la adoración, la evangelización, ¿verdad? La contemplación de Cristo, esa es la parte que nosotros tenemos que hacer. Hermano, tenemos que procurarla con mucha urgencia, porque desde ahí es donde nosotros vamos a poder establecer ciertas cosas, ¿sí? Ok. Vamos entonces, en segundo lugar, hermanos, Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo, la tentación al intelecto. ¿Qué es lo que pasó en esta tentación, hermanos? Satanás se tornó muchísimo más astuto, hermanos, en este momento, porque lleva a Jesús y lo lleva al pináculo del templo. Ahora ustedes, y en lo que vamos desarrollando este tema, nos vamos a dar cuenta que cuando lleva a Jesús al pináculo del templo en Jerusalén, allí Cristo estaba en un terreno muy familiar. Entonces, el escogimiento del lugar es una evidencia clara de la astucia de Satanás. Recuerden esto, hermanos, como aprendizaje. Satanás no es inteligente, Satanás es astuto. La astucia viene de Satanás. Satanás es astuto. ¿Cuál es la diferencia entre alguien inteligente y alguien astuto? Alguien inteligente, normalmente, ¿verdad? La inteligencia reúne ciertos requisitos, tales como que la inteligencia también me hace una persona moral, que la inteligencia me hace una persona respetuosa, que la inteligencia me hace una persona considerada. Si un ser es inteligente, considero, respeto, pero la parte de lo que es la astucia, no contaban con mi astucia, ¿verdad? La astucia es la programación en medio de mi mente para lograr un objetivo en el cual yo me veo beneficiado. Entonces, hay gente, y ustedes lo oyen, ¿verdad? Lamentablemente se dice mucho de los políticos, son astutos. Con tal de lograr cualquier cosa, tienen la posibilidad manos, de prometer lo que fuera. Y con una astucia tan importante en su verbo que mucha gente lo cree. La astucia es aquello que yo me programo, hermano. Yo con conocimiento de causa, yo sabiendo de una necesidad de una persona y entonces operando a mi favor, la astucia empieza a operar. Satanás es astuto, nunca inteligente. Por eso, cuando hablamos de esta tentación, estamos hablando de la tentación al intelecto de Jesús. Y usted va a ver cómo Jesús lo desarrolla. Y vamos a ver cómo lo desarrolla Jesús. Y vamos a ver cómo nosotros debemos de desarrollar este tipo de tentaciones que vienen de una manera con esa astucia, hermano. El mundo, porque el sistema del mundo es operado por Satanás, es muy astuto. Muy astuto. Muy astuto. El mundo tiene capacidades de decir medias verdades y las acumula y las toma como una verdad. Y nos envuelve. Vea que el sistema del mundo nos logra envolver de muchas maneras, hermano. De muchas maneras, con su astucia. Nos prende, hermanos. Por ejemplo, los medios de comunicación, la televisión, ¿verdad? Porque si usted, por ejemplo, usted va a ver una película
Yo a veces soy así en mi casa cuando vemos una película y me sacan de donde están viendo la película. Porque yo empiezo a decir, es que eso es mentira. Es que eso no puede ser así, es que eso jamás va a ser así. Qué bárbaros, qué mentira. Eso jamás, por ningún lado. Entonces, yo soy la voz, yo soy la voz del que le quita todo. Entonces ella me dice, no, sí, pero doña Bea dice, sí, está tomando café en el foro 14, ¿verdad? Muerte de risa por todo lo que le hizo al otro. Pero hay gente que, mano, a mí también me ha pasado en una película, que se mete y usted termina llorando por una situación ficticia, que no es verdad, que es mentira, que nunca pasó así, que no fue así. Pero bueno, eso es parte, digamos. Se habla en la parte hoy que está muy en boga, ¿verdad? De lo subliminal. Lo subliminal es astucia. Lo subliminal es astucia. Nuestros comerciales de televisión hoy son totalmente subliminales, ¿verdad? A usted para enseñarle que la pasta de dientes es buena y que da brillo a los dientes, le tienen que enseñar el cuerpo de la mujer primero. Y entonces una vez que le enseñan el cuerpo, lo capturaron. Y después usted ve que se está pasando ahí. Entonces usted relaciona. La pasta de dientes es tan buena como aquella figura esbelta de aquella mujer. Ese es el tema. Nuestros hijos están saturados de eso. Por eso nuestros hijos están desarrollándose en otro nivel. Entonces, por eso ellos piensan que nosotros somos más tontillos los papás. Porque ellos sí, hermanos, hay convicciones de mente. La astucia de Satanás es profunda. Es profunda. Por eso se le declara el príncipe de este mundo. Y ese príncipe de este mundo nadie lo va a derrocar. Solo uno lo hizo, pero lo hizo en la forma inteligente. ¿Sí me doy a entender? Ahora, lo hizo en la forma inteligente. ¿Cómo fue que Jesús venció la astucia de Satanás? En la inteligencia mayor y más alta. Sometido al Padre, resistió al diablo. Nos dice la Escritura que usted y yo nos sometemos a Dios y resistiremos al diablo. Pero ¿qué es lo que está pasando con nosotros? Nosotros no estamos logrando someternos a Dios. Porque nuestras múltiples ocupaciones y nuestras múltiples formas y cosas y situaciones adversas que tenemos y circunstanciales nos desvían de ese gran propósito. Quiero decir con esto, hermanos, también que la sugestión de Satanás no era una profanación para Cristo, quien de otra manera lo hubiera rechazado inmediatamente. No, es que hay un contexto histórico con respecto a esto. Es decir, cuando fue llevado ahí, la sugestión de Satanás era la de darle más fe a las multitudes que se aglomeraban alrededor del templo. Era lo normal que el líder, que la persona, ¿verdad?, le está llevando al templo porque el templo es el centro de adoración del pueblo y es el lugar más santo que existía en Israel. Por eso lo lleva al templo. Y para Jesús no era contrario eso, porque la voz profética y la voz de Dios es juntarnos en el templo. De ahí que por eso les conté desde el principio que sigo haciendo el llamado para que todos estemos aquí, en el discipulado y en oración, en adoración, en el ayuno, en la evangelización, haciendo las cosas de Dios. Porque por eso Jesús no se sintió extraño ahí. Sí me doy a entender. Es decir, Jesús no se sintió extraño siendo llevado ahí y Satanás sugestionó, ¿verdad? Era de darle la fe a las multitudes que se aglomeraban alrededor del templo para intensificar la tentación. Satanás intensifica la tentación. Hermanos, vea qué astucia. Vea qué astucia. Por eso uno no puede caer en el engaño. ¿Qué fue lo que intensificó la tentación? Citó las Escrituras. Como nadie la cita. Hasta el día de hoy la sigue citando en los púlpitos, en los llamados, en la gente que descuida de su liderazgo, de su don. Hermano, porque los dones son irrevocables. Y entonces la gente babea con mucha gente que tiene grandes dones, grandes talentos, grandes formas. Y al final, hermanos, hay una astucia de por medio. Es ganar aquello, es tener.
Es negocio, hermano. Yo recuerdo una experiencia que me sirve como tal vez ilustración que viví. Una de las pocas veces, yo he viajado, gracias a Dios, muchas veces en la parte de Nueva York, pero yo viajé una vez a Texas, una vez. Y la persona con la que yo íbamos a una cuestión que era, no se me va a olvidar porque se llamaba un seminario, se llama Seminario Profético, solo para profetas. Y entonces cuando a mí me llevaron, ¿verdad? Yo no me encontraba ni en AP, no, en AP de pastor. Y yo decía, tal vez profeta, pero profeta no, pero yo viví, ¿verdad? Cuando yo estoy después en el desarrollo de todo ese seminario, que fue todo un asunto muy rico, muy, ¿verdad? Me di cuenta del interés de la persona que me llevó para hacerme presentar con una familia. Ustedes saben que Texas, dentro de Estados Unidos, los tejanos son gente de muchísimo dinero, pero es impresionante. Es uno de los estados más ricos de Estados Unidos, Texas, ¿verdad? Y esta persona llega y me dice, es que yo necesito que usted vaya y que vayamos a conversar, ¿vea?, con una persona, porque yo necesito que esta persona lo conozca a usted y conozca su testimonio. Hermano, y vea cómo es el asunto, ¿ah? Y digo, vea cómo es el asunto porque a veces uno pudiera sentirse halagado, porque qué bueno es que le digan a usted que está bien y ¿verdad? El halago es siempre un aspecto, este, mm, de que el ser humano lo recibe bien. Si yo le digo, ay, Olguita, qué linda está, qué bonito te quedó el pelo, es agradable, hermano, ¿verdad? Y si a uno no se lo dicen, uno a veces se para al frente del espejo y uno dice, qué lindo estoy, ¿verdad? Porque uno requiere el ser humano. Entonces en esa parte de ese halago yo dije, ¡uy, qué carga! Decir el testimonio. Yo no sabía quién era, yo no sabía qué había detrás. Esto que yo les estoy contando, lo estoy contando ahora porque después yo me doy cuenta en el discernir del Espíritu y el seminario iba como por el cuarto o quinto día y Dios ya me había hablado a mí algunas cosas y sí integró en mí algunas de estas cosas a nivel de la profecía, ¿verdad? Y entonces pude discernir, hermanos, pero vean. Entonces yo llego y es una familia, hermano. Solo entrar a esa casa a mí me impresionó hasta que me temblaban las piernas de ver. Yo nunca he visto una casa así. No, hombre. Digo yo, pobrecita la señora de esta casa, mientras limpia, dura como un mes limpiando solo la casa, una parte del pasillo, porque era una cosa así. Pero yo me imagino que seguro ellos tienen muchos empleados. Digo yo, vea, porque si es por limpiar, doña. Y cuando es muy impactante, muy impresionante. Entonces ya está una señora, dos, tres, es más, ese día citaron como a un grupo, ¿verdad? Y yo voy, entonces ya me presentan, ¿verdad? Y yo en mi inglés. Entonces no me entendieron nada esos pobres. Pero la persona empieza a traducirme. Entonces él ya me dice que, ¿verdad? Y yo empiezo a contar y él me empieza a preguntar porque yo le dije, en un momento yo le dije, a mí me parece que mayor que mi testimonio es el testimonio de Cristo. Y si yo voy a decir algo de mí, de lo que Dios hizo conmigo, yo primero quiero decir de Cristo. ¿Verdad? Y él me dijo, no, no importa. Ve, hermano, el asunto fue, para no cansarlo ya con el cuento, ahí estuvimos hablando del testimonio, qué montón de cosas de comer. Nunca había comido hasta semillas que yo creo que les echan solo a los pájaros, pero ahí hay un plato de esas cosas. Porque esa gente comen así, con semillas de unas semillas así grandotas. Y le echaban, al lugar que fueres, haz lo que vieres. Y le echaban eso y yo le echaba eso, ya. Hasta que sentía aquello yo así que no me pasaba, pero bueno. Exacto. Pero después cuando ya yo salgo de ahí y yo entonces puedo hablar muy sinceramente con la persona y yo le dije, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es el fin de esto? Y entonces él me dice, el fin de esto es que estas personas tienen que saber, dice, porque ellos no le han abierto la puerta a nadie. Pero cuando yo les dije de usted, de su testimonio, ellos querían oírlo.
Dice, y no le han abierto la puerta a nadie, porque como son personas, dice, de tanto dinero, dice, mucha gente, pero no sabe cuánta gente ha tratado de llegar donde ellos, a tratar de persuadirlos de que ayuden, ¿verdad? Que vayan a una comunidad de fe, a una congregación, etcétera. Me dice, y entonces yo después le dije, bueno, ¿y qué fue lo que después hablaron? Porque hablaron solo en inglés. Qué feo me sentí. Y todo lo que estaban diciendo a él, yo nunca lo entendí. Más unas palabras como, qué guapo. No, no, pero, sí. Pero al fin, hermanos, ¿qué es el tema? El tema es que Satanás sí usa de astucia para lograr impactar. Estas gentes estaban queriendo ser llevados a una iglesia por su plata. Y ellos, esta gente, lo que querían saber era si de verdad había alguien, ve hermanos, y yo lo digo para la gloria de Dios, si había alguien que de verdad no tenía estas intenciones y que era una persona que de verdad había salido de un milagro de Dios y no de profesionales tratando de tener una profesión de ser pastores. Claro, cuando él me dijo eso y yo logré discernir un poco el tema, yo decía, Señor, qué maravilloso eres. Yo a esta gente nunca más las volví a ver. De ellos recibí las semillas, ¿verdad? Gracias a Dios y muy rica comida, ¿verdad? Pero después en el tiempo yo me di cuenta, y les cuento todo esto porque hoy hay una iglesia aquí en Costa Rica, que no les voy a decir el nombre, que es totalmente sustentada por ellos. A raíz de eso, a raíz de eso. Y que hay una iglesia que está funcionando aquí en Costa Rica. Una iglesia bien linda, una iglesia de mucho, con una gran base, ¿verdad? De la cual yo soy como una persona querida, o querida, respetada, invitada, a veces me invitan a cosas, pero yo me mantengo siempre ahí porque ya ellos hicieron eso y las gentes que están aquí son otra gente y toda la cosa. La astucia, mano, qué fácil es caer, qué fácil es ser persuadido. Cuando hablamos de Jesús en esta persuasión, Jesús está en el templo y no cae, porque si Jesús entendió que el centro de todo es no desprenderse del Padre, hermanos, la Escritura dice, vean, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Santiago 1:13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, Dios permite que la tentación se dé, pero Él no tienta a nadie, y menos al mal, ¿sí? Dios es santo. Una de las cosas que entonces Satanás hace, como para maximizar la tentación, ¿verdad? Y ahí es donde uno dice, Señor, imagínense que yo hubiese tenido todo ese dato que les estoy contando de mi testimonio, antes de que eso pasara, antes de ir a ese lugar, ténganlo por seguro, que posiblemente yo hubiera sido seducido. Yo hubiera sido seducido, hermanos, porque yo hubiera dicho a ese hombre, de sí, está bien, yo voy y le digo eso, pero si la intención de esta gente es levantar una obra nueva en este país, que sea yo, ay, y no estaría tan inmoral, pero vea cómo Dios lo hace, hermano, porque seguro yo eso lo hubiera hecho aparte de Dios. Porque lo que Dios único quería era que yo testificara de Él y comentara lo que yo había vivido en mi vida para gloria del Padre y no para un beneficio mío, porque si no yo hubiese usado de astucia. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Así es como funciona la tentación. Mire que entonces le dice, vea, cuando Jesús estaba a pie en el punto más alto del templo, Satanás le susurró, adelante, salta. Si realmente eres el Hijo de Dios, Él te salvará. Su palabra dice que los ángeles acampan alrededor tuyo para protegerte, así que nunca sufrirás heridas. Mateo capítulo 4, versos 5 y 6.
Hermanos, esta es la tentación, y la tentación está ahí, hermanos, en la palabra. Díganme ustedes, y reflexionemos un poco. ¿No es verdad que esto estaba ahí profetizado con respecto a Jesús? Si Jesús saltaba, los ángeles dicen que estaban a su alrededor y lo tomarían. No estaba diciendo ninguna mentira, estaba diciendo una verdad. Aquí es, hermanos, donde nosotros hoy tenemos que ver. Yo lo que veo es lo siguiente: en astucia Satanás lo que hizo fue esto. Ahí está en esa filmina. ¿Sí? ¿Ves la desviación de Satanás en esto? Él aisló una simple promesa de la Escritura. Eso fue lo que él hizo. Aisló es la palabra clave. Satanás lo que hizo fue aislar de forma impresionante la simple promesa de la Escritura y tentó a Jesús para lanzar su vida entera sobre ella. Él le estaba sugiriendo: ¿dices que Dios está contigo? Pruébelo. ¿Sí? Le estaba diciendo: ¿tu padre ya me permitió molestarte? ¿Dónde estaba su presencia en eso? ¿Puedes probar que Él está ahora mismo contigo saltando? Si Dios está contigo, proporcionará un aterrizaje suave. Entonces puedes basar tu confianza en eso. Si no, es mejor que mueras que seguir preguntándote si estás por tu propia cuenta. Necesitas un milagro para demostrar que el Padre está contigo. Este aislamiento de la promesa de Dios es en la parte inteligente de Jesús, porque no le estaba diciendo nada malo, hermano. Aquí es donde está la gran tentación para la iglesia de hoy. La iglesia hoy vive sobre el aislamiento de promesas. Y normalmente se cuenta y déjenme narrárselo o leérselo. El peligro para cualquiera que saca un versículo del resto de la Escritura y coloca su fe entera en él. Un hombre contó que conocía a una mujer que estaba desesperada totalmente por sus finanzas. Necesitaba una serie de milagros para sobrevivir. Así que puso toda su fe en una sola promesa bíblica: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en tu casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Hermano, dicen, esta mujer se lanzó del templo y descubrió que no había ninguna red. El diablo tuvo éxito destruyendo su fe. ¿Cómo? La convenció para que ignorara el consejo completo de la Escritura. Porque Satanás en su astucia lo que hace es aislar. De ahí, hermano, que una de las advertencias más grandes y mayores que Jesús hace es: este pueblo por su ignorancia se perderá. Es una de las grandes advertencias. Jesús dice: la ignorancia es un pecado. La ignorancia va a hacer que el pueblo se pierda. Esta mujer, hermanos, ¿verdad? Porque si Dios promete abrir el cielo a los dadores, pero Él también requiere una cierta condición del corazón de aquellos que diezman. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, según de Crónicas 6:26, porque por causa del pecado los cielos se cierran. Entonces yo no me puedo fundamentar en una sola promesa, hermanos. Esta mujer nunca trató con otros pasajes que requieren su necesidad de perdonar. Albergó envidia y celos en su corazón. La mayoría de la falsa doctrina, error y sectas religiosas salen de tales intentos desviados. Aquí es donde está el gran problema de la iglesia hoy, hermano. ¿Cuánta gente? Vea, hermanos. Yo no sé si ustedes, a mí es que la estadística me gusta bastante. Hay un grupo que ha acelerado mucho en este país, en donde con un solo texto han tratado de subsistir y sobrevivir y han logrado hacer algunas cosas. Y son grupos, es un grupo bien grande. Este grupo, que inclusive a uno le duele, hermano, porque hay hermanos que han estado aquí, en esta misma iglesia, y han sido absorbidos por eso. Y si yo les digo los nombres, ustedes tendrán que abrir la boca bien grande, porque son gente ninguna pequeñita, gente que pasaron por aquí por el púlpito, gente que tuvieron liderazgo y que hoy, hermanos, están y han sido seducidos
por un asunto en donde se dice, no, no hace falta ir a la iglesia. Nosotros nos podemos congregar en un momento aquí, y en otro momento por allá, y en otro momento por allá, y compartir la palabra. No, no hace falta tanto ritual, no hace falta tantas cosas. Ustedes podrían creer. ¿De dónde sale eso? Sale de un aislamiento de las escrituras, ¿verdad? Donde la escritura en algunos lugares habla de que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. Entonces ya la iglesia no importa si son 2 o 3 ahí en su casa, ahí en la sala, en el cuarto, en el corredor. Esto es el gran problema, hermano. Y oiga, eso es un problema. Este grupo del que yo le hablo, que el que yo conozco, es un muy buen grupo. Y de gente que usted dice, ¿qué es eso? ¿Dónde estarían? ¿Dónde estuvieron? ¿Los engañaron? ¿Quién los engañó? La astucia, la tentación en la parte intelectual no la han logrado pasar, hermano. No se han dado cuenta que la iglesia es un invento de Dios. Que la iglesia es lo que Jesús proclamó a Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra fundaré mi iglesia, mi iglesia. No la iglesia de alguien, no la iglesia de personas, la iglesia, su iglesia, hermano, suya. Por eso es importante, hermano, que usted y yo entendamos que las raíces tienen que darse y echarse, hermanos. Y que tenemos que florecer y que tenemos que dar frutos sobre eso, hermano. El tema, lo que pasa es que hoy por hoy la astucia de Satanás ha llevado a la gente a otra cosa. Y las iglesias hoy son la promoción, en su mayoría, de un poco de aspectos. Unos de entretenimiento, otros de psicología, otros de desarrollo en el verbo de gente que son motivadores, nunca pastores, motivadores buenos. Otros que con un gran corazón quieren hacerlo, hermanos, pero lo quieren hacer porque creen que eso es. Otros que salen de un lugar, de la misma iglesia, de una iglesia y de otra iglesia, y al final quieren hacer en cualquier cochera una iglesia. Y alguien diría, pero no está mal, porque otros dicen, no, ¿qué importa? Como dice Pablo, que unos predican por una cosa y otros, pero al final que se predique Cristo. No, que ese texto aislado está produciendo un desorden. Hermano, la iglesia es la institución de Dios, no gobernada por ningún hombre. Por eso la iglesia no es un asunto democrático. La iglesia es un asunto teocrático. Es la teocracia de Dios la que funciona en esta iglesia. Nosotros, los que servimos, tenemos que servir dentro de la teocracia de Dios. Pero hay temor, ese temor santo y reverente. Hermanos, no, hay gente, hermanos, que hoy, y ustedes lo saben, la descomposición en medio de las iglesias. Hermanos, los relajos que se están viendo, pero que se ven, hermanos, que ya son conocidos, harto conocidos, que nos han expuesto a todos los cristianos en medio de la televisión. Alguien un día me dijo a mí de este hombre, de un Graving Moya, dice, ese es como el diablo. Le digo, no, es como un ángel, es como un profeta que está sacando cosas en las cuales, hermanos, hoy, si no las sacan así, nosotros seguimos. Y la gente sigue en esos lugares, hermano. Sigue en esos lugares. Sigue en esos lugares. Hermanos, en donde a veces no se mira por lo que la Escritura a nosotros nos dice. Vayan al pobre, vayan al indigente, vayan al que está en la cárcel, vayan al que está... Viven solo para sí, hermanos. Con grandes templos, con grandes casas. Y yo otra vez, hermano, no estoy criticando. Yo tengo aquí un proyecto que es el sueño de Navidad mío. Un día se los cuento. Para hacerlo aquí. ¿Verdad? Cosas de uno, pero en su humana debilidad, esperando la aprobación de Jesús, la firma al final, pero no funciona así, porque tiene que venir de Dios. Pero al final así es como funciona, el intelecto, el aislamiento. Esta mujer se lanzó, hermanos, y cuánta gente hoy se lanza sobre una promesa. Y entonces la gente, hermanos, usted los oye, hermanos, y le dice, no, hermano, vea, usted tiene que confiar, usted tiene que creer, usted tiene que ir y tirarse ahí porque la fe es eso. No es cierto, hermano. La fe, escuchen esto, es que viene el Espíritu. La fe también es pensar. Creer también es pensar. Dígalo, hermano, dígale. Creer también es pensar.
La fe no es tirarme. Aquí voy, en el nombre de Jesús. O Jesús me dijo y aquí voy. No, hermanos, es que la parte de la parte intelectual de lo que hoy estamos viendo en la tentación de Jesús, Jesús usó todo su intelecto. Y nosotros tenemos que usarlo, porque si hay una gran capacidad que Dios ha desarrollado en nosotros, hermanos, es la parte de la dirección de Dios. Uno, por el Espíritu Santo, y dos, en la parte, hermanos, del sentido común. El sentido común es algo que Dios nos dejó. El sentido común nos dice a nosotros y nos advierte, hermanos, que hay algo, sí, que hay algo mayor, que es la guianza del Espíritu Santo. Pero que el sentido común a mí no me puede, yo no lo puedo dejar por fuera. Si me brinco el alto, por más cristiano que sea y por más que vaya llorando, me agarran y me dan. Si me expongo y no como adecuadamente, me vengo a los problemas. Por más cristiano, si quiere, impóngase todas las manos. Sea el mejor orador y el que Dios usa más en milagros de sanidad, pero atente contra el templo de su espíritu y verá. Hermanos, sí me doy a entender esta parte de la tentación. Ahora, ¿qué es lo que realmente a David le pasó esto? En el Salmo 42:10 dice: mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿No es esta la tentación que le están diciendo a Jesús ahí? ¿Dónde está tu Dios? Hermano, yo he escuchado esto en corazones tan dolidos y sufridos, que están pasando por necesidades tan fuertes y tan difíciles, que al final dicen: ¿y dónde está Dios? Tengo esto, y tengo lo otro, y tengo lo otro, y tengo lo otro, y tengo aquello, y todo lo que no me ha venido, que viene de camino, que en diciembre me lo traen. Que en el cumpleaños le traen otra porción. Y entonces la gente dice, y como que cuando se viene una, se vienen todas. Y la gente le dice: ¿pero dónde está su Dios? Hermano, gente que ha sucumbido en esto. Usted sabe que nosotros como iglesia hemos sido muy castigados en eso. Bueno, a mí es que aquí me han echado la culpa de un poco de cosas. ¿Verdad? De cosas que pasan, porque la gente no se sanó, porque la gente se divorció, porque la gente se fue, porque la gente no vino, porque la gente no da. Y que hay algo, hermanos. Y hay gente que, bueno, aquí ya han llegado a atreverse a decirme a mí cosas y yo humildemente les he recibido. A decirme y a señalarme cosas. Que yo digo, bueno, el Señor después levanta cabeza, como Él quiera levantarla. Pero no podemos nosotros sucumbir ante esto, hermanos. Dígame si no es una gran tentación. David estaba en esa posición. David tenía un problema. Ahora, quiero que por favor abran la escritura en 1 de Pedro 5:8 y alguien más en Isaías 14:13-14. 5:8 de 1 de Pedro. A ver. Sí, por favor. Creo que ahí está, ¿verdad? Ok. Esa. Ok. Léame 5:8, por favor, hermano. Otra vez, hermanos. Estamos ahí en 5:8. Dice, ¿qué dice, hermano? Sean, ¿qué significa ser sobrio? ¿Qué significa ser sobrio? La inteligencia emocional acorde al corazón de Dios. Sea sobrio, sea inteligente, sea capaz, sea sobrio, ande en cordura. Si lo usamos en el término popular, si usted anda sobrio es porque no está ebrio. ¿Sí? Entonces, el ebrio anda haciendo papel y hace de todo. ¿Ah? El sobrio anda firme, anda fuerte, anda caminado, despierto. Sea sobrio. ¿Por qué hay que ser sobrios? ¿Por qué? ¿Por qué hay que ser sobrios? Dice el texto. Claro, hermanos. Ustedes tienen que estar atentos, dice. Sean sobrios porque el Satanás anda detrás suyo. Satanás no está en los burdeles, Satanás no está en el otro lado, Satanás está como león rugiente aquí buscando a quien devorar. Si usted llegó aquí a las 6:30, él llegó como 15 para las 6. 15 para las 6.
Es decir, siempre antes, siempre está buscando a quién devorar. Hermanos, revisemos nuestros núcleos familiares, revisémoslos desde esa perspectiva, no queriendo ver por debajo de la mesa demonios, no, desde esa perspectiva. Y entonces luchemos y demos la batalla de la fe desde ahí, con la argumentación, hermanos. Por eso yo estoy diciendo, desde hace días vengo diciendo, quiero ver y quiero trabajar ese tema, e invitar a gente, a los que aquí nos congregamos, para que discutamos profundamente sobre el asunto de la maldición generacional y ver qué está pasando con nuestros hijos, por qué nuestros hijos se van. ¿Por qué nuestros hijos no están a veces? ¿Por qué nuestros hijos en el mundo espiritual no van en avanzada muchas veces? Y creo que sí, no es para señalar, ¿sí? Es para descubrir cuál entonces será la forma en que tenemos que estar dando la batalla espiritual, la lucha espiritual en esa tentación en donde la iglesia está metida, hermano. Porque yo creo que la lucha hay que darla. No está bien por todo que nuestros hijos o el cónyuge o nuestras familias estén siendo tan despedazadas en muchas áreas de la vida, hermanos. No es posible que ya la familia cristiana en general encabece, hermanos, la estadística de divorcios. Hermanos, esto está duro. Eso no debió haber pasado nunca. Pero estamos dando la batalla ¿en cuál frente? Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él está haciendo su trabajo, él es astuto. Y la tentación a la parte intelectual de la iglesia es la que le está funcionando. Cuando hablamos de los cinco yo puedo, ¿se acuerdan? El martes pasado tocamos un poquito, pero veamos Isaías 14, 13, 14. Vean qué interesante ese texto. Sí, por favor, Olguita. Yo subiré al cielo. Sí. Yo voy a estar en lo alto. Yo subiré hacia las estrellas de Dios. ¿Qué más? Yo levantaré mi trono. Y yo me sentaré en los lugares del testimonio. Los 5 yo que ilusionaron a Satanás, que lo emocionaron, que los declaró. Yo. Sí, sí. Yo subiré. Y yo seré semejante al Altísimo. Hermanos, no es cierto que hoy la iglesia y en las proclamas, hermanos, ustedes tienen que tener cuidado y tienen que identificar quiénes son a las personas que ustedes oyen. Yo sé que ustedes oyen a alguna gente, que no quiero decir nombres porque yo no quiero entrar en prejuicios, pero de la gente que sale en televisión y que sale en radio, que estas gentes no están correctas y ustedes tienen que discernirlo. Yo no lo voy a decir, pero tienen que discernirlo, porque yo sé que hay gente que ustedes la oyen, porque yo los oigo diciendo, ¡ay, qué lindo ese hombre, tucututu! Y yo, ¡uy, qué belleza! ¿Cómo dice este hombre de tucututu? Y yo digo, Señor Jesús, oro por la iglesia y por la responsabilidad que yo tengo como aquí. Porque, hermanos, son gente que son pro esto, el reino establecido. Una de las iglesias más grandes del mundo, de John Chong Po. Ese hombre piensa, ¿y cuánta gente hay? Tiene, no sé si 5 o 6 millones de personas. Que la iglesia es el reino aquí y ahora, y que eso será lo máximo. Y el que no esté ahí, hermanos, ¿y qué dicen ustedes de la famosa forma en que hoy, hermanos, se está entrando en medio de estos tiempos con respecto, hermanos, a la parte del mover apostólico? Del mover apostólico, esto no es de Dios, hermanos. Hermanos, no es ni bíblico. Y el mover apostólico lo que está tratando de hacer es instaurar e instalar apóstoles en medio de iglesias, profetas en medio de iglesias, estableciendo una figura que no está correcta. ¿Qué es esto? Yo subiré al cielo, yo iré, yo haré, hermanos. Y ahí ven esa filmina. El enemigo quiere que actúes independiente del Padre. El enemigo sí quiere que nosotros actuemos. Ese es el gran pecado, hermano. Actuar independientes del Padre. Por eso tenemos que fortalecernos en la enseñanza bíblica, teológica, doctrinal, sana, fundada.
y poder entender quiénes somos en Cristo, quién es Cristo en mí y quién es la iglesia, la comunidad de fe, todos siendo una unidad. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa entonces? Ve cómo Satanás actúa. Normalmente así es como sucede. Tienes la palabra de Dios en tu corazón y Él te ha dado poder a través del Espíritu Santo. ¿Por qué ejerces ese poder para terminar con ese sufrimiento? ¿Cuánta gente quiere poder para salir del sufrimiento? Cuando lo que realmente Jesús enseñó es que no es peleando cómo venzo, es rindiéndome. Ese es el principio. No es peleando cómo venzo, es rindiéndome. ¿Cómo fue que Jesús triunfó? Se rindió, se humilló a lo sumo. Pero hoy el mensaje en la iglesia y los que a veces escuchan por ahí es: usted tiene el poder, no se deje, pare de sufrir, párese duro, ore, ayune, reprenda. Y yo entiendo el ayuno, y yo entiendo la intercesión, y yo entiendo el reprender al diablo en el nombre de Jesús de Nazaret, y entiendo el ayuno, y entiendo muchas cosas, pero no por causas de estas, hermano. Es que cuando ayuno, es que cuando intercedo, es que cuando busco a Dios de todo mi corazón, lo busco para la gloria y la alabanza de tu santo nombre. Y lo busco para que me direccione en mi vida particular, personal, ministerial, familiar. Para la gloria de Él. No para que me quite algo, sino más bien para que su nombre sea exaltado a pesar de la circunstancia. Porque estoy diciendo: mayor que la circunstancia eres tú, Señor. Es más, la mayoría buscan ser librados. Jesús busca la gloria del Padre. La mayoría buscan ser librados. Jesús busca la gloria del Padre, hermano.